vamos a empezar el día de hoy el tema que se ha preparado, ¿sí? Para poder conocer todo lo que es la documentación legal, todos los tipos de documentos que existen, ¿sí? Para poder vender una propiedad, ¿no? Y para poder nosotros también al momento de comprar, solicitar el tipo de documentación que se requiere. ¿Listo? Esto aplica para la compra-venta de un terreno. Un terreno se refiere desde un lote, ¿no? Desde un terreno agrícola, ¿no? Un terreno de extensión a partir de 1 hectárea en adelante, ¿no? Todo tipo de terreno. Incluye también una vivienda, ¿no? Incluye también la compra de un inmueble como un departamento, ¿listo? Todo lo que viene a ser propiedades, ¿sí? Dentro del sector. Bien, entonces tenemos la documentación legal que se requiere, ¿no? Para poder hacer la compra de ese tipo de propiedades que acabo de mencionar. ¿Listo? Entonces ahí empezamos. Tenemos en realidad 7 tipos de documentos con los cuales se maneja, ¿sí? Y con los cuales es necesario nosotros poder conocer cada uno de ellos a detalle para poder estar informados, conocer el tema legal, ¿no? Y para poder realizar una buena compra y una buena venta también. ¿Listo? Empezamos entonces por el primer documento que existe, ¿no? Que se considera a partir de lo que es un certificado de posesión, ¿no? Todo terreno rústico, todo terreno eriazo, ¿no? En donde existe pues en la actualidad bastante tipo de propiedades, ¿no? Entonces la gente empieza a hacerse propietarios o empieza por acoger una cierta área de terreno y empieza a darle formalidad como desde un certificado de posesión, ¿no? Es un documento que se inicia para poder empezar todos los demás, ¿no? Se inicia con un documento se conoce como certificado de posesión o como constancia de posesión también. ¿Listo? Entonces, tenemos los detalles. Es un documento netamente otorgado, ¿sí? Por una entidad pública que es la municipalidad de la zona o el sector donde, en este caso, la propiedad pertenezca a la jurisdicción, ¿sí? De dicha zona, ¿no? Entonces tenemos el certificado de posesión, ¿listo? Que se emite por parte de la municipalidad. Sin embargo, cuando una persona es propietario de un predio, ¿no? Y tiene su constancia de posesión, con una constancia de posesión normalmente o legalmente no podemos comprar y vender, ¿no? Yo tengo mi terreno con constancia de posesión, no puedo vender con ese documento ni tampoco puedo comprar. Lo que sí se puede hacer es hacer un traspaso de posesión, ¿listo? Entonces esa persona que es posesionario le quiere vender al siguiente propietario, no al futuro propietario, entonces va a ser un traspaso de posesión nada más, ¿no? Entonces si yo estoy en un predio, yo me paso a retirar y el nuevo ingresa a tomar posesión del terreno, ¿no? Esa es la forma legal como se procede con este tipo de documentos. ¿Listo? Entonces, ¿alguna consulta hasta ahí? Pero, buenas tardes. Pero es necesario siempre ese cambio de posesión que vaya notarialmente. Listo, un documento cuando se hace un traspaso de posesión, claro que sí se hace notarialmente, ¿no? Se hace a través de un notario, como un traspaso de posesión, ¿no? Es a través de un notario, se puede hacer también en la misma municipalidad también, ¿no? Porque es la que otorga el tipo de documento. Entonces, si tú lo quieres traspasar el terreno a otra persona, vas en la municipalidad y actualiza la información, ¿no? Entonces tú dejas de ser propietario ahí y entra el nuevo. ¿Listo? Eso se puede hacer en la notaría, se puede hacer en la municipalidad y se puede hacer ante un juez de paz también. ¿Listo? Son las entidades aprobadas y que se maneja para poder hacer ese tipo de transacciones, ¿no? Con respecto a ese tipo de propiedades. ¿Listo? Acuérdense, no se puede vender ni comprar con constancia de posesión, solamente se puede traspasar. ¿Listo? Se hace un traspaso de posesión. ¿Alguna otra consulta? Hay una consulta. El tema de lo que es certificado de posesión es como si fuera un cambio de titularidad. Un cambio un documento de posesión es básicamente, supongamos que tú estás usando un terreno X que no le pertenece a nadie, ¿no? Estás ya por 2 años, 3 años,
Entonces tú vas a la municipalidad, señor, yo tengo este terreno, ¿no?, de tal dimensión, estoy usando y necesito que usted me genere un documento de posesión, ¿no? Entonces la municipalidad certifica, ¿no?, verifica que efectivamente estás usando el terreno y te emite un documento a ti como posicionaria. ¿Listo? Entonces, ese documento es válido, tiene una durabilidad de 180 días calendarios, ¿no?, a partir desde que tú lo solicitas. Ese es su periodo de vida que tiene, ¿no? Luego tienes que sacar nuevamente, si quieres tener otro, tienes que ir a actualizar, sacar otro documento, ¿no? Por ejemplo, pasados los 180 días, ¿no?, si tú quieres vender ese documento tienes que actualizarlo, porque ya venció su fecha de caducidad que tiene normalmente. ¿Listo? Entonces esos son los tipos de documentos que se usa. Ese tipo de documentos es mayormente donde los terrenos no tienen documentos, son terrenos seriazos donde la gente va y se instala, ¿no?, está 2 años, 3 años, nadie lo vota, entonces ya poco a poco empieza a construir su propiedad, ¿no?, su vivienda. Entonces empieza a darle formalidad a su predio, como iniciando por un documento certificado de posesión. ¿Listo? Ahora, estos documentos sirven ¿para qué? La persona que está posicionada en ese terreno o lote, ¿no?, ya está viviendo ahí, la zona se pobló, ese documento le sirve para poder gestionar sus servicios básicos, ¿no? Con un certificado de posesión puedes ir a una entidad prestadora de servicios, como es de agua o de luz, para que te haga la instalación de tus servicios, ¿no? Es un documento que acredita donde tú estás viviendo. ¿Listo? Adicional a ello, este tipo de documentos también sirve para poder empezar a inscribir un terreno en registros públicos. ¿Sí? Entonces, va a depender mucho, tú te acercas a la municipalidad a solicitar tu constancia de posesión, va a depender mucho para qué lo quieras, ¿no? Si quieres para servicios básicos o si quieres para poder inscribir esa propiedad en registros públicos. Tiene un proceso que con un certificado de posesión se empieza a inscribir un terreno, ¿no?, para que pueda tener formalidad legal. ¿Listo? Ese es el proceso que se maneja con este tipo de documentos. ¿Alguna consulta? Listo, entonces teniendo esa información ya clara, ¿no?, entonces empezamos por conocer un documento, ¿no?, desde el documento más básico hasta el documento que es 100% legal ya que se maneja, ¿no? Entonces son los tipos de documentos que se requiere o que en el proceso, en el camino vamos a encontrar, ¿no?, propiedades con ese tipo de documentos, ¿no?, en donde hay mucha gente que vende con ese tipo de documentos, ¿no? Se dan transacciones en compra-venta de propiedades con un documento de certificado de posesión. ¿Listo? Entonces tenemos claro esa parte, ya conocemos esa información para poder dominarla, ¿no? Bien, lo siguiente que tenemos que entender es que, por ejemplo, un documento de compra-venta hay ocasiones que se realiza en un juez de paz, ¿listo? Se realiza en notaría, se realiza por intermedio de un traspaso de posesión, como ya mencioné, en una municipalidad, ¿no? Son las entidades donde se realiza este tipo de situaciones. Ahora, un juez de paz, ¿sí? Un juez de paz es una autoridad competente que, pues, mayormente o anteriormente se usaba, ¿no?, una compra-venta en el juez de paz, ¿no? Mayormente se realiza en las ciudades o en las localidades donde no tiene presencia una notaría, ¿no? Entonces las personas hacen su compra-venta de propiedades ante un juez de paz, ¿no? Es una autoridad competente que, pues, certifica, ¿no?, la compra-venta de un inmueble y bajo su sello y su firma, ¿no?, se realiza este tipo de transacciones, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de documento que también es válido, ¿no?, realizado por intermedio de un juez de paz, donde se realizan, pues, en este caso, operaciones de compra-venta. Bien, ¿alguna pregunta de ese tema? Una consulta, ya supongamos yo me compro un terreno con un documento de compra-venta. Para yo llegar a ser propietario de ese terreno, ¿cuál es el siguiente paso que tengo que dar? Ya está, ya vamos a llegar a ese punto. Tenemos todos esos detalles un poco más adelante en el tema, ¿no? ¿Listo? Entonces ahora estamos llegando a esta parte donde estamos aclarando, ¿no? Hay situaciones, incluso, por ejemplo, acá mismo en la zona de Chao, hay propiedades donde se venden ante un juez de paz, ¿no? Mayormente porque hay gente que no acostumbra a darle formalidad al caso, ¿no? Y se le hace más práctico, como que vamos al juez, te firmo tu documento y ya está, ¿no? Y se lo vende, ¿no? Y hay clientes que aceptan también este tipo de situaciones, ¿no? Pero hoy en día, mayormente por el tema de
de la desconfianza, ¿no? Se realiza ante un notario, ¿no? Es mucho más formal, es mucho más confiable, ¿no? Y es la forma correcta como se debería hacer una compra-venta de un inmueble. ¿Listo? Entonces pasamos al siguiente punto, que llegamos a lo que es el siguiente documento, el documento número 3 que tenemos es un contrato de compra-venta, ¿no? Con legalización de firmas, ¿no? Es un contrato privado, donde hoy en día se venden muchas propiedades con ese tipo de documentos y es 100% legal, ¿no? Y confiable, pues realizado ante una notaría. ¿Listo? Entonces dice, es aquel que firma el comprador y vendedor, ¿no? Por lo tanto es un documento válido, ¿sí? Que obliga a las partes que en ella intervienen a cumplir cada uno de los acuerdos establecidos en las cláusulas del mismo. ¿Listo? Entonces un contrato privado de compra-venta con firmas legalizadas en el notario es mucho más confiable y mucho más valioso que digamos que un certificado de posesión o que un documento emitido ante un juez de paz. ¿Listo? Porque en ese tipo de documento ya tenemos la presencia de la firma y el sello de un notario, ¿no? Que por ejemplo por acá tenemos uno, ¿no? Que es un contrato, este es un contrato de compra-venta privado, ¿no? Con legalización de firmas, ¿no? El único, ahí está, tenemos la firma del comprador y vendedor, ¿no? La firma del comprador y vendedor y el sello del notario, ¿no? Entonces este tipo de documentos es mucho más confiable, hablando de los anteriores que se ha mencionado, ¿no? Porque se realiza ante un notario ya. ¿Listo? El único detalle es que, bueno, cuando es privado lo realiza el comprador o el vendedor, ¿no? Con la presencia de un abogado, y como no está redactado en la notaría, va el sello, ¿no? del notario donde ese presente documento no fue redactado en notaría. ¿Listo? Ese es un contrato privado de compra-venta con firmas legalizadas. ¿Listo? Este tipo de documento también es 100% legal, ¿no? Y es válido en la compra-venta de propiedades. ¿Listo? ¿Alguna consulta hasta ahí? No, sino que la mayor parte de proyectos trabajan con ese contrato, ese documento. Lo redacta una persona, digamos, X, pero la legalización solamente la hacen en el notario. Y cuando sucede ahí, como dice Gary, no de lo que está lleno en el documento. Por ejemplo, aunque la pregunta es, Gary, ¿el notario puede también redactar ese tipo de documentos? Ya vamos a llegar hasta esa parte. Entonces, mayormente, ¿por qué, por ejemplo, se realizan este tipo de documentos? Número uno, porque el propietario, por X motivo, no pagó sus impuestos de su terreno, ¿no? Entonces, ya en lugar que puedo pagar impuestos, solamente lo vendo con un contrato privado de compra-venta. Entonces, este contrato, como solamente es legalización de firmas, el notario no te exige tanto que estés al día con tus pagos de tus impuestos de tu terreno, no te exige que pagues tus impuestos, ¿no? Porque solamente es privado, ¿no? Entre comprador y vendedor, certifica el notario y es todo, ahí termina, ¿no? Entonces es un documento que también es legal, ¿no? Que también se maneja, pero es de ese tipo, en esa modalidad, ¿no? ¿Listo? Bien, tenemos un punto importante acá, donde dice cuánto tiempo de validez tiene un contrato privado. Bien, es muy importante saber esa información, ¿no? Para poder las futuras ventas que se realicen con esa modalidad, ¿no? Saber cuáles son las consecuencias a futuro, ¿no? Dice un contrato de compra-venta privado, ¿no? Prescribe a los 5 años según el artículo, ¿no? El artículo 1964 del Código Civil. Sin embargo, se puede reclamar el precio del contrato de compra-venta en un periodo de 3 años, ¿no? De acuerdo con el artículo 1667 del Código Civil, ¿no? Está establecido en el Código Civil. Y de esa forma, un contrato privado, por ejemplo, tiene una durabilidad de 3 años, ¿no? De 3 hasta 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque este contrato es un documento provisional, ¿no? Que se realiza, por ejemplo, si una propiedad está en proceso de saneamiento o está en proceso de que se pueda formalizar, ¿listo? Entonces, de manera provisional con el cliente, al momento de venderle, le dice, te voy a dar un contrato de compra-venta privado, ¿no? Con la expectativa de que en los próximos meses se pueda regular ese contrato, se pueda reemplazar, ¿no? Por un documento mucho más definitivo, que puede ser una minuta o una escritura, pero de manera provisional para que tenga la seguridad de que ya tiene sus documentos, su terreno, se le brinda ese tipo de documentos, ¿no? Con una durabilidad de 3 a 5 años, ¿no? Entonces, en ese tiempo tenemos plazo para poder una propiedad o un proyecto que se esté vendiendo, ¿no? Terminar con la formalidad, ¿no? Ya sea de los servicios, ya sea de los documentos, para poder concluir con un documento mucho más formal. ¿Listo? Ese es el tiempo de durabilidad que tiene este tipo de contratos, ¿no? Sin embargo, si hablamos del tema legal, que muchas de las veces son muy pocos los casos los que se da, ¿no?
Con este tipo de documentos a veces no es tan confiable poder hacer compra-venta, porque sucede que a lo mejor una persona X, ¿no?, interviene en una propiedad y te vende con contrato privado, luego aparece el dueño y te desaloja sin problema, ¿no?, porque es un documento que no está al 100% sustentado, ¿no? Cuando se da un tema, por ejemplo, si hablamos de intervenciones de terceros en propiedades que te pueden vender con un contrato privado, lo puedes hacer sin problema, ¿no? Entonces, porque no es tan confiable, digamos, ese tipo de documentos. ¿Listo? Entonces tenemos el contrato privado con legalización de firmas, y lo otro que tenemos es el contrato privado, ¿no? Es un contrato de compra-venta, pero redactado en la misma notaría. ¿Listo? Este es un documento que tiene mucho más peso que el anterior, porque el mismo notario lo hace. ¿Listo? Entonces este tipo de documentos se da cuando, por ejemplo, el propietario, como le mencionaba anteriormente, quiere vender, a lo mejor tiene 1 o 2 hectáreas, quiere empezar a vender los lotes, entonces quiere evitar pagar impuestos, no quiere evitar pagar los montos que a lo mejor ha estado atrasado anteriormente con sus impuestos tributarios anteriores en su terreno, y para evitar pagar esos montos, pues empieza a vender con contrato de compra-venta. Pero si tiene sus documentos al día, su título, ¿no?, con esos documentos del terreno, el propio notario hace los contratos, ¿no?, contrato de compra-venta, ¿no? Pero este es un contrato de compra-venta que el mismo notario lo realiza. El anterior que les he mostrado, este es un contrato de compra-venta que lo realiza el vendedor o lo realiza el comprador, ¿no? Es privado. El otro es un contrato de compra-venta ya elaborado por el notario, que tiene mucho más validez. ¿Listo? Entonces, esos son los tipos de documentos en los cuales se compran y se venden propiedades, ¿no?, bajo esos términos legales. Bien, ¿alguna consulta? Bien, entonces vamos a continuar. Dice, este tipo de documentos, el vendedor y el comprador se obligan, ¿no? El vendedor se obliga a transferir la propiedad que está brindando, ¿no?, al comprador a cambio de un monto de dinero, ¿no?, por el precio de venta. ¿Listo? Es el documento que se maneja, que es contrato de compra-venta con redacción en notaría. Bien. Lo otro que tenemos es un contrato de compra-venta bien futuro, ¿no? Este es otro tipo de documento que también es 100% legal y que se maneja, ¿no?, al momento que se está vendiendo una propiedad, ¿no?, y a lo mejor esté en proceso de saneamiento, esté en proceso de independizar, ¿no? Entonces, de manera momentánea, a los clientes que compran, se le brinda ese tipo de documentos, ¿no? Un contrato de compra-venta bien futuro. ¿Listo? Este tipo de documentos... Eso que está redactando para la entrega de Bitín, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, los clientes que están comprando en Bitín se les da este tipo de documentos, ¿no? Es un contrato de compra-venta bien futuro. ¿Por qué un bien futuro? Porque la propiedad que están comprando en ese momento está en proceso de ¿qué? De habilitación de servicios, está en proceso de independización, está en proceso de que se pueda hacer ese tipo de gestiones. Entonces, cuando se concluye ese tipo de trabajos, ¿no?, ya se le hace una escritura pública definitiva con el cual el cliente compra ya su terreno y le sale independizado su lote, ¿no? Entonces este contrato ya se anula y se reemplaza por el nuevo, que es el contrato definitivo. ¿Listo? Entonces los clientes que están comprando actualmente en el proyecto que tenemos en lo que es Bitín, ¿no?, compran con un contrato de compra-venta a bien futuro. ¿Listo? Entonces de esa forma se maneja. Y es 100% legal también, donde los clientes se la compran su propiedad, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna consulta? Ahí en ese contrato va redactado el número de partida de todo el predio, ¿no? Y también el monto que ha pagado para... Claro, todo contrato va siempre en la redacción, en las cláusulas, el precio de venta del terreno, ¿no?, el número de partida del terreno, los datos principales, ¿no?, que siempre van detallados ahí. Se manejan este tipo de documentos, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? En este caso, este proyecto sí tiene lo que es el título de propiedad independizada. Claro, lo que sucede es que, por ejemplo, en este tipo de documentos, o sea, el terreno de manera general tiene su título, ¿no?, con su propio número de partida. Ahora, en los terrenos que se está vendiendo con un contrato de compra-venta bien futuro, porque, como repito, el terreno se está habilitando con servicios básicos, ¿no?
se está haciendo las gestiones en la municipalidad, se hizo el cambio de uso, ¿no? Ese proceso ya se hizo y posterior a ello se va a empezar a vender como ya de forma definitiva, ¿no? Como un terreno, como un lote independizado con un cambio de uso de rural a urbano, ¿no? Y bajo una minuta y escritura que sale escrito en registros públicos con su propia partida, ¿no? Con su propio número de título independizado. ¿Listo? Entonces es ahí cuando llegamos a ese parte del proceso, ese documento ya se elimina, ¿no? Se anula y se reemplaza por el próximo documento que es el que se va a manejar para el futuro, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Listo, entonces luego de pasar el proceso con este tipo de documentos, ¿no? Pasamos a lo que es ya una minuta y escritura pública, ¿no? Entonces, dice, ¿qué es y para qué sirve este tipo de documentos, ¿no? La escritura pública es un documento público, ya no es privado, es público, ¿listo? Otorgado ante un notario que ofrece la máxima seguridad jurídica. Eso es lo que tienen que entender, ¿no? O sea, cuando vendemos un terreno con una escritura pública, eso es lo que le brinda al cliente, ¿no? La máxima seguridad jurídica, que es lo que la gente busca, ¿no? Que no me vayan a engañar, que no me vayan a estafar y cosas así, ¿no? Entonces este tipo de documentos brinda ese tipo de seguridad, ¿no? Seguridad jurídica, bien, dice, tiene unos efectos poderosos regulados específicamente por las leyes que superan con mucho, ¿no? Los que tienen un documento privado. La información es clara, ¿no? Una minuta y una escritura es un documento definitivo que es 100% mejor que un contrato privado, que un documento de compraventa bien futuro, es un documento ya definitivo.